Bien, vamos a hacer una explicación teórica del tema de fundaciones. Fundación es el elemento estructural que recibe toda la carga desde las columnas del edificio, ¿no? Las zapatas que comúnmente les llamamos, aunque hay más tipos de fundaciones, vamos a ver. Pero primero, mecánica de suelos. ¿Qué es un suelo? Es un material térreo, un material mineral que está en la superficie de la corteza terrestre. ¿Cómo está conformado? En tres fases, tal como se ve en el gráfico, quizá convenga que lo amplíe esto. Ya. Tiene una fase sólida, el suelo mismo, el material térreo, los gránulos. Tiene una fase líquida y tiene una fase gaseosa, como es esto. Los gránulos entre sí no están totalmente comprimidos, hay espacios entre ellos y eso es inevitable, siempre va a haber. Entonces, en esos espacios puede drenar agua, normalmente agua. Entonces, por eso tiene una fase líquida. Y casi todos los suelos tienen algún contenido de agua. Esos espacios, esos intersticios, están total o parcialmente llenos de agua. Y si están parcialmente llenos de agua, entonces hay otra parte que está vacía. Bueno, en realidad no está vacía, sino tiene aire. Entonces ahí está la fase gaseosa. Entonces, aire, agua y los gránulos. ¿Eh? Esa sería la conformación de cualquier suelo. Ahora, en cuanto a los intersticios, los huecos, no solamente están los espacios entre gránulos. Los gránulos no son absolutamente densos, tienen poros, tienen fisuras, entonces ahí también se puede almacenar o agua o aire. Por supuesto son muy pequeños, pero existen, ¿no? Entonces, y sumados en gran cantidad, pues se hace también una cantidad de agua significativa. Entonces existen las tres fases, el suelo está conformado de esta manera. Tipos de suelos. ¿Cómo clasificamos los suelos? Normalmente desde el punto de vista de su granulometría. ¿Qué es la granulometría? Es la distribución de tamaño de granos. ¿Qué es lo que se hace? Con estos tamices que se ven en la fotografía, aquí hay una malla, no hay un solo tamiz, hay una diversidad de tamices con abertura de tamiz, abertura de malla ya estandarizada. En Bolivia usamos la serie Tyler, que es norteamericana. Bueno, lo que se logra haciendo esos tamizajes sería esto: el material que se queda en las diversas mallas, en cada una de ellas, pues se coloca así. Entonces tenemos distribución de tamaño de granos, de acuerdo a esa serie de Tyler, que es, bueno, es arbitraria, pero es la que convencionalmente se usa, no solo en Bolivia, todo el continente americano usamos esa. Eh, entonces, eso es la cronometría. ¿Cuánto de este material, cuánto de este material, cuánto de este material, cuánto de este otro, cuánto de este otro, en porcentaje o en peso, dependiendo de lo que se esté haciendo? Eso es granulometría. ¿Qué más se toca? Se tocan algunos ensayos que son de orden plástico, o sea, qué tanto un suelo, no ya perdón, tamizado, ¿no? Sino natural, qué tanto se puede moldear con agua. Si se puede moldear como una plastilina o de repente no se puede. Entonces, hay una serie de ensayos, pero lo importante es la granulometría, lo más importante. Bien, hay diferentes estándares de clasificación. Las más conocidas son la AASHTO, que es norteamericana, y la unificada, que es europea. Pero nosotros no vamos a manejar eso, nosotros no estamos haciendo estudios de suelos, no estamos haciendo mecánica de suelos, estamos haciendo una explicación solamente teórica. Entonces, vamos a manejar esta clasificación que es muy básica. Vamos a tener, tal cual dice aquí, piedras de boleo o cantos rodados o bolones que tienen ese tamaño, son mayores a 300 milímetros o a 30 centímetros. Canto rodado entre 80, o sea, entre 8 centímetros y 30 centímetros. Y ahí están los tamaños, ¿no? Es fácil de ver. Entonces, suelo no le vamos a llamar a las piedras de boleo ni a los cantos rodados. Suelo va a ser desde la grava. Grava, arena, limo y arcilla. Esos son los suelos. Suelos gruesos. ¿Quiénes son los suelos gruesos? Las gravas y las arenas. Estos cuatro son los suelos. Por mucho que aquí diga arena fina, sí, es arena fina, pero es un suelo grueso. Gravas y arenas son suelos gruesos. Suelos finos son limos y arcillas. Eso vamos a ir viendo poco a poco. Bien, entonces, ¿qué características tienen los suelos gruesos? Ahí están las gravas y las arenas. Enlaces gravitacionales, o sea, imagínense que ustedes introducen
unas canicas, unas pepas en unas bolsas. Se comporta por gravedad, ¿no? Si las vacían ahí, se van a apilarse por gravedad. Es más o menos como esto. Entonces, eso es. Los enlaces son gravitacionales, esos gránulos se mueven por gravedad. Granulares, bueno, ya lo dije, tienen no esta conformación, sino estas conformaciones, esos son granulares, y de modo que mezclados con agua no se puede moldear, ¿no? No se puede generar un vaso. A ver, traten de hacer vaso con estas muestras, no se va a poder. ¿Qué otra característica? No expansivos. Cuando estos suelos, supóngase que el suelo es así, es grava pura. Si aquí se le introduce agua, por agua de lluvia, por lo que fuera, eso no se va a expandir, no va a absorber el agua va a drenar, porque aquí hay bastantes huecos. Entonces, no es expansivo, no se expande, no se hincha. Suelos finos, suelos finos, son aquí están, los limos y las arcillas. ¿Qué características? Como los gránulos son, fíjense, son muy pequeños, ¿no? Estaríamos hablando de esto. Como los gránulos son tan pequeños, entonces los enlaces son tan pequeños que están en el orden del tamaño de las moléculas. Entonces los enlaces ya se vuelven electroquímicos. Ya no son solo por gravedad. Claro, también gravedad, pero también electroquímicos, cosa que no pasa acá en los suelos gruesos. Eso ocurre. Cohesivos, ¿qué quiere decir eso? Se puede moldear, se puede generar una especie de barro, se puede moldear como plastilina, lo que no se podía hacer con arena o con grava. Expansivos, sí, cuando supongamos que tenemos un suelo arcilloso, llueve, ese suelo se va a expandir. Y cuando pasa el tiempo, ese agua de lluvia por la intemperie, el sol, la temperatura, va evaporándose, ese suelo se va a contraer, se va a contraer, va a cambiar de volumen. Acá no cambia de volumen. En los suelos gruesos no cambia de volumen. En los suelos finos sí cambia de volumen. Tienen esas características los dos tipos de suelos. Ahora bien, hay algo que hay que recalcar. No existe, o bueno, sí existen, pero es de muy rara ocurrencia un suelo puro. O sea, un suelo que sea grava gruesa pura o limo puro. No. La inmensa mayoría de los suelos está compuesta por todos los materiales en diversas proporciones. O sea, lo que se hizo y lo que suele pasar siempre es que uno toma una muestra de suelo natural y la empieza a tamizar y genera esto. Del mismo suelo. Tiene parte de grava gruesa, parte de grava fina, arena gruesa, arena fina, limo y arcilla, que es mucho más fina todavía. Va a tener. Entonces, suele ocurrir eso. Seguimos. Estabilidad. ¿Qué es la estabilidad? Todo el mundo me imagino que ha ido a Sucre. Al pasar por la bajada del Retiro han visto unas pendientes, unas tremendas pendientes, ¿no? A eso le llamamos taludes. Y tienen unos ángulos de inclinación. Como cualquier cerro o loma tiene unos ángulos de inclinación. Imagínense, bueno, eso le llamamos taludes. Y esos taludes están estabilizados. O sea, no se caen. Claro, yo sé con la lluvia y todo, pero no es que se caen inmediatamente. Se hace estudio de suelos para determinar ese ángulo de inclinación. Ahora imagínense ustedes que tienen apilada valga la redundancia, una pila de arena o de grava, de cualquier suelo. Vamos a ir aquí. Ahí está, una pila aquí está la superficie, una pila de suelo, cualquier suelo. Está ahí apilada en una superficie. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero a esta pila darle mayor altura? La hago más alta. Es el mismo volumen. Voy a exagerar. La hago más alta todavía. Por supuesto, va a tener que tener una menor base. No se va a quedar así, ¿no? Va a empezar a deslizarse por acá, por los extremos. Y va a volver a una posición que era para ella natural, a la posición del principio. ¿eh? Un tipo de suelo se comporta así. Entonces, este ángulo de inclinación, donde el suelo está en equilibrio, es natural. Cada tipo de suelo tiene su propio ángulo de inclinación. A eso le llamamos estabilidad.
a este ángulo. ¿Y cómo se calcula este ángulo? Hay varios ensayos de tipo de suelos. Hay uno que por ejemplo se llama ensayo de corte directo. Se forma una probeta, como se ve en la figura, un cilindro, y se le aplica compresión. Entonces este cilindro va a fallar. Eventualmente esta compresión va a ir creciendo hasta que falle. Y va a fallar con un ángulo de inclinación. Este ángulo no es este. A partir de este ángulo se calcula este. Pero más o menos la idea es esa, ¿sí? Para que se me entienda. Entonces a eso le llamamos estabilidad. Capacidad portante. ¿Qué es la capacidad portante? Lo voy a explicar. Quizá debía haber dibujado algo antes. Pero bueno. Vamos a suponer que tenemos una tabla de madera. Esa tabla de madera es de 1 metro por 1 metro. Yo voy a cargar aquí, cargar 5 kilos. Ahí está, 5 kilos. Y voy a colocar esa tabla en el agua, en un río, en un lago, pensemos que en un lago. Entonces, va a flotar, ¿no? Aunque tengamos una pesa ahí, va a flotar. Pero ¿qué pasa si no le pongo 5 kilos, si no le pongo 20? No se olviden que la tabla es de 1 metro por 1 metro. Con 20 kilos probablemente también flote. Pero ¿qué pasa si le pongo, qué sé yo, 200 kilos? Ah, ya no va a flotar, se va a hundir. ¿Qué debiéramos lograr o qué debiéramos hacer para que estos 200 kilos logren flotar? Tendríamos que ampliar la superficie de la tabla, o sea, conseguimos una tabla más grande, que ya no sea de 1 metro por 1 metro, que sea de 5 por 5, probablemente esa sí flote. ¿Sí? Esa es la idea básica de la capacidad portante. Está basada en el principio de Arquímedes. ¿Sí? Pueden investigar sobre eso. Pero la idea es que a mayor superficie, esta fuerza de reacción logra ser equilibrada. Entonces, eso que está pasando con el agua pasa de la misma manera con el suelo. Se comporta igual. Aquí está la zapata, ahí está la columna, hay una carga, bueno, la columna está transmitiendo una carga de compresión en sus momentos, por supuesto, pero la importancia de compresión. Para equilibrar eso, el suelo va a ejercer unas fuerzas de reacción, ¿no? A lo largo de todo, no a lo largo, sería en toda la superficie de la zapata, toda la superficie por ahí abajo, hay esas fuerzas. La idea es que estas fuerzas están en equilibrio con esta otra. Para que eso pase, esa superficie, el área de la zapata, tiene que ser lo suficientemente grande. Allí tenemos un gráfico visto de perfil, pues es lo mismo. Entonces, toda esta carga tiene que equilibrar a esta otra. Para eso, esta superficie de la zapata tiene que ser lo suficientemente grande. La analogía de esa tabla de madera con su carga en el agua es lo mismo. Para verificar eso, ¿qué se hace? Se aplica este ensayo que le llamamos Standard Penetration Test, ensayo de penetración estándar, SPT. En el mercado le decimos SPT. Clavamos un trípode, aquí tenemos una carga que está estandarizada, son 76 kilos y fracción. La elevamos una determinada altura y la dejamos caer una y otra vez. Y de acuerdo eso tiene una punta. De acuerdo a la penetración de esa punta a lo largo de una cantidad de golpes, de caídas de esto, se parece el trípode para sujetar y dejar caer, pues se determina la capacidad portante. Entonces, aquí está la fórmula. ¿Y qué determina esa capacidad portante? La capacidad portante, desde el punto de vista más básico, va a ser a la fuerza sobre el área, tomando en cuenta ya la zapata, o sea, la fuerza, esta fuerza, entre el área de la zapata. Esa va a ser la capacidad portante. Ya vamos a ver que lo vamos a utilizar en los ejemplos. Bien, nivel freático. ¿Qué es el nivel freático? El suelo se conforma como estratos. Aquí tenemos un gráfico orientativo. Ahí está la superficie, ahí está el suelo.
son diferentes estratos de diferentes materiales en el suelo hasta que llegamos a la roca madre. Puede ser fracturada primero y luego la roca madre, y fracturada. Si se van ustedes al cerro, excavan 1 metro, 1,50 y ya encuentran una roca madre, infracturada, inalterada. Si se van por la zona norte de la ciudad, o sea, por abajo, por la satélite, ya no están así, ya hay más estratos. Pero bueno, la idea es esa, que el suelo está conformado en estratos. Ahora bien, existe agua aquí abajo. El agua puede estar a diferentes niveles, a cualquier nivel puede estar a este nivel para abajo, no arriba. A este nivel, para abajo, a este nivel, para abajo, puede estar a diferentes niveles. Al nivel que esté el agua le llamamos nivel freático. Ese es el nivel freático, el nivel en el cual está el agua subterránea. Casi todos los suelos tienen agua, algún contenido de agua subterránea. El estudio de eso es bien complicado, porque obviamente si es subterránea no la vemos, no podemos medir de manera directa su flujo. A veces está a profundidades de 30, 40 metros, a veces no. Tenemos tan mala suerte que está a una profundidad de 1 metro, o sea, a 1 metro ya hay agua subterránea. Y uno excava y el pozo que es excavado se empieza a llenar de agua. No sé si han visto eso alguna vez. Ese es el nivel freático. ¿Sí? Entonces, para efectos de fundaciones nos conviene que el nivel freático esté lo más profundo posible para no encontrarnos con agua cuando estemos excavando. La idea es esa. Bueno, tipos de zapatas. Primero las zapatas centradas, las que conocemos. Estas, ahí está el esqueleto del edificio y esas columnas se apoyan en unas zapatas que están centradas, o sea, las columnas descansan en el centro de las zapatas. De las zapatas centradas, a su vez hay varios tipos. La zapata simple, la zapata rectangular, la zapata inclinada o trapezoidal que tiene esa forma, y la zapata escalonada o con dado de punzonamiento, que bueno, tiene esa forma, ¿no? En fin. Zapatas excéntricas. Hay dos, las medianeras y las esquineras, y en este gráfico están las dos. Aquí está una esquinera, está en la esquina, y aquí está una medianera. Se supone que aquí hay más edificios, esto es solamente un corte, ¿no? Una sección. Aquí hay más edificios. La medianera, a ver, vamos a un gráfico que tengo por aquí. Vamos a suponer que yo tengo este está mejor. Tengo este entrepiso, tengo esta vista en planta, olvídense de esto. Y ahí están las columnas. Y vamos a suponer, a lo que es bastante frecuente, que aquí hay calle. Por ejemplo, aquí puede haber calle y aquí, en toda esta vecindad, existen otras edificaciones. ¿Sí? Hay vecinos. Entonces, yo no puedo, bueno, yo aquí puedo disponer una zapata de esta manera, centrada. Sí, puedo hacerlo, no hay ningún problema. Pero acá no puedo. Aquí hay vecino, en esta parte hay vecino. Entonces, ¿qué zapata será ahí? Tendrá que ser una de esta manera. Esta es una zapata mediana. Y aquí en la esquina, si aquí hay vecino y aquí hay vecino, pues acá tendrá que ser una zapata esquinera. Tendrá que ser así. Estas dos zapatas son zapatas excéntricas. ¿Por qué? Porque la carga viene no está en el centro de la zapata, ¿no? Obviamente, la carga viene ahí, por aquí, por la columna. No está en el centro de la zapata, por eso le llamamos zapatas excéntricas. Esa es la idea. Y estas, bueno, son zapatas centradas. Entonces, ¿quiénes son las zapatas excéntricas? Las medianeras y las esquineras. Vigas de compensación. Aquí está el gráfico, bastante elocuente. Aquí tengo una zapata centrada, que no me interesa, y aquí tengo una medianera. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ahí va una columna, ahí va otra columna, ahí está una zapata, que es centrada, no interesa mucho, la que interesa es esta.
es una zapata medianera, por algún motivo, se ve medianera. Entonces, fíjense, aquí viene la carga, la compresión, ahí viene la compresión. Entonces, esta zapata, como hay de acción del suelo, ¿recuerda? Habíamos visto un gráfico por aquí. Ahí. Esta es acción, es de acción del suelo. Entonces, esta zapata se va a deformar de esa manera. ¿Sí? Pero como es centrada, como la carga está en el centro de la zapata, sigue habiendo equilibrio, ¿no? Este momento va a ser igual a este momento, entonces se equilibra. Pero acá no pasa lo mismo. La carga viene dada por la columna y eso se va a deformar así, por la dirección del suelo. No tiene con qué equilibrarse. Entonces, esto va a tender a rotar. Va a querer voltearse. Va a querer girar hacia este lado, en ese sentido. Para que eso no ocurra, es que disponemos de un elemento que se llama viga de compensación. Ahí, de esa manera. Puede estar ahí, otros prefieren, yo entre ellos, colocar acá, no importa. Pero la cosa es que estamos amarrando esta zapata, voy a dibujar como así, como está en el otro dibujo, en el dibujo del PDF. La zapata medianera, o la esquinera también, esta zapata excéntrica, la estamos amarrando a través de esta viga a la zapata centrada, para que ya no pueda rotar. Eso está pasando aquí. Por eso hay esta viga de compensación. Se llama así viga de compensación. Está compensando este efecto de giro. Esa es la idea. Bueno, existen vigas de compensación. ¿Cuándo se lo dispone? En este caso, en esos casos. Cuando tenemos zapatas excéntricas, o sea que yo aquí visto en planta y aquí colocaría una viga de compensación. No solo esta, ¿no? A esta también, a esta también, también a esta, también a la esquinera. Y en la esquinera tendré que colocar así, de esa manera. No importa que aquí sea medianero, la cosa es que esté amarrando. Pero también tendré que colocar en ese sentido, ¿no? Porque esto como es esquinera, va a girar en ese sentido y también en este otro. Entonces necesito dos vigas de compensación. Esta, que seguramente va a ser también medianera, va a ser así, medianera. También tendría que tener una viga de compensación. Y así vamos colocando donde fuera necesario vigas de compensación. Ahí tenemos dos zapatas centradas. Estas dos, pensemos en estas dos. ¿Será que esta necesita viga de compensación? Habría que amasar a esta otra. Habría que colocar aquí una viga de compensación. No, ¿verdad? Esta es centrada también. No necesita. Entonces, no hay necesidad. Pero esta sí. Esta es excéntrica, esta es excéntrica, esta es excéntrica. Esa sí necesita viga de compensación. Esa es la viga de compensación. ¿Sí? Zapata combinada. ¿Cuándo se utiliza zapata combinada? Bueno, zapata combinada es como se ve en el gráfico. No siempre es con medianera. Puede ser entre dos zapatas centradas. Como ya dije, ocurre este fenómeno con las zapatas. Entonces, si el suelo es blando, esta superficie deberá ser mayor. O si la carga es grande, pues la superficie deberá ser mayor. La zapata se hace más grande. Y puede ocurrir que la zapata sea tan grande que quede tan cerca de la otra zapata que pues mejor eliminamos eso y construimos una zapata combinada.
es más eficiente estructuralmente y constructivamente también. Entonces, por eso ocurre una zapata combinada. ¿Cuándo? Quiero deshacer. Cuando las zapatas quedan tan cerca, esta distancia puede ser 50, 60 centímetros, quedan tan cerca, o incluso, no es que quedan cerca, sino que resultan de cálculo tan grandes que se sobreponen. En esos casos, pues mejor no hacer zapatas aisladas, bueno, no queda otra, hay que hacer zapatas combinadas, como esta de acá. No siempre va a ser con medianeras, ya lo dije, por ejemplo, fueran esas dos, entonces yo prefiero hacer una cosa así. Mi zapata combinada va a ser de esa manera. No siempre es como está acá, centrada y medianera, no siempre. Pueden ser con dos centradas, no hay ningún problema. Pero eso, y no siempre con dos. Como ese está tan cerca, mejor quito todo. Y vacío una zapata combinada triple. 3 columnas van a llegar. Se puede hacer, no hay ningún problema. De hecho, ahorita vamos a ver un gráfico, aquí está. Ahí está la zapata combinada, con dos zapatas centradas. Se puede hacer con varias columnas, y a eso le llamamos zapata corrida. Pero sigue siendo una zapata combinada. Losa de fundación, ahí está. ¿Qué es una losa de fundación? Resulta que el suelo está malo o de repente el edificio es bastante alto. En Potosí, 15 pisos, 12 pisos, 10 pisos, solo el edificio es alto. Entonces las cargas son grandes. Entonces las zapatas salen tan grandes que todas se sobreponen entre sí. Entonces no vamos a hacer esto, no vamos a colocar vigas de compensación, no hacemos nada de esto. Lo que vamos a hacer es vaciar toda una losa ahí abajo, una zapata gigante, podríamos llamar una zapata combinada total, donde van a llegar todas las columnas. Y a eso le llamamos losa de fundación, porque es una losa, solo que está en fundación. Eso es una losa de fundación. Ocurre cuando las cargas son muy altas, el edificio es muy alto, o cuando el suelo es muy malo. Ahora, pilotes, esto le llamamos fundaciones profundas. ¿Qué ocurre? Tenemos el edificio y vamos a colocar estos elementos, estas especies de columnas subterráneas. El suelo es tan malo, eso ocurre cuando el suelo es muy muy malo, o cuando el edificio es realmente alto, muy alto y las cargas son tremendamente fuertes. Bueno, resulta que ni siquiera vaciando esta losa podemos darle equilibrio al edificio. Se sigue hundiendo, porque el suelo es muy malo, o las cargas son muy altas. El suelo no aguanta. Entonces, ¿qué va a pasar? A ver, lo digo de otra manera. Haremos un pequeño paréntesis. ¿Qué pasa si esta superficie no es lo suficientemente grande? El suelo no tiene suficiente superficie para generar estas cargas y equilibrar esta otra. Entonces la zapata se va a hundir. Eso estoy diciendo. Entonces, pues, las cargas son tan grandes o el suelo es tan blando, uno de dos, o las dos puede ser, que incluso la losa de fundación se va a hundir. Debiéramos hacer una losa de fundación, ya no así. Tendría que ser más grande todavía. Así. Pero aquí hay vecino. No podemos. Eso no se puede hacer. Hay vecino. Bueno, si se pudiera, bien, se puede, pero no siempre, no siempre se puede. Entonces, hay vecino, hay colindante, no se puede. ¿Qué hacemos en ese caso? Se aplica fundaciones profundas, pilotes. ¿Qué es esto? Tenemos el edificio y colocamos aquí una especie de columnas subterráneas. No son columnas, se llaman pilotes. ¿Cómo funciona? La columna descansa en una especie de en un encepado, que es una especie de zapata, pero en realidad solamente está para amasar. ¿Amasar qué? Estos elementos, esas columnas subterráneas que se llaman pilotes. Y esto, como aquí hay suelo, luego de construir eso se vuelve a rellenar, en fin, el suelo se coloca ahí. Este suelo funciona a fricción con el pilote. Y por esa fuerza de fricción es que se sostiene todo el edificio. Es otro tipo de fenómeno físico, no es ya no es como esto. Aquí es por equilibrio, aquí es por fricción. Existen básicamente esos tipos de fundaciones. Nosotros nos vamos a centrar
En el más común, que es este, la zapata centrada. Y la más fácil de diseñar es esta, la zapata rectangular. ¿Qué es la más común? Además, desde el punto de vista constructivo, es mejor hacer esta que esta, ¿no? Por cuestión de encofrado. Aquí tengo que encofrar la pendiente, en que acá no. Esto es mucho más fácil de construir. Por eso es lo más frecuente utilizar ese tipo de zapatas. Bien, diseño simplificado de zapatas. Vamos a hacer un predimensionamiento. Vamos a aplicar esta formulita para sacar el área de la zapata y vamos a aplicar esta fórmula para sacar la altura de la zapata. Diseño de flexión. Este gráfico va a ser nuestra guía. Aquí está la columna. A esta dimensión le llamamos A' y esta va a ser A. Esta es la zapata vista en planta, ¿no? Aquí está de frente y aquí está de perfil. Esta va a ser B', que no lo he puesto, pero bueno, esto es B'. Esta va a ser B. Aquí está B'. Entonces, ya esto lo llamamos vuelo. Como está en dirección X, pues vuelo en X. Y esta como está en dirección Y, pues vuelo en Y. Vuelo en X, vuelo en Y. Es la parte libre de la zapata, descontando la columna. Ese es el vuelo. Se van a acordar. Lo vamos a usar. Bueno, hay que calcular la presión neta, que está en función al gradiente de presiones. Ahí están las fórmulas, las vamos a utilizar. Calculamos este factor MA, también MB, que aquí está la formulita, es muy sencilla. Y luego calculamos los momentos flectores. ¿Por qué momentos flectores? Por este motivo. Como viene la carga, la zapata desea flectar así, de esa manera. Por lo tanto, aquí abajo va a haber tracción y aquí arriba va a haber compresión, como viga. Sí, es el mismo fenómeno, es el mismo comportamiento, flexión, como viga. Ahí están las fórmulas de los momentos, los vamos a aplicar con más calma durante el ejemplo. ¿Y qué más se hace? Comprobación acortante y punzonamiento. A ver qué es lo que pasa. Olvidémonos por un momento de eso. Ahí está la columna. Vamos a suponer, voy a copiar aparte esto. Vamos a suponer que la zapata la vaciamos así, bien delgadita. Su altura es muy pequeña. ¿Qué va a pasar? Aquí la columna va a tender a perforar a la zapata, ¿sí o no? Va a punzar. Por eso se llama ese fenómeno punzonamiento. Para que esto no ocurra hay que darle una altura significativa. ¿Sí? Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Aquí en predimensionamiento ya le dimos una altura. Pues ahora para que no ocurra ese punzonamiento hay que verificar. Entonces hacemos una comprobación o punzonamiento que no ocurra. Ahí está una serie de fórmulas que les vamos a explicar con calma durante el ejercicio. No es muy difícil de aplicarlas. ¿Qué más? Distribución de presiones. No siempre, de hecho nunca, en realidad, nunca la distribución de presiones es así, constante. Ahí está también, constante. Nunca pasa eso. Dependiendo del tipo de suelo, la geometría de las zapatas y muchos otros factores, entre el estudio de suelos es largo de hacerlo, puede tener diferentes formas. No siempre solo así, puede tener muchas más formas. Pero analizar esto matemáticamente es complicado. Además que el suelo es variable, ¿no? En un mismo edificio no va a ser lo mismo, en esta columna que en la de allá atrás. Probablemente sea diferente, es casi seguro que va a ser diferente. Entonces, para simplificar los procesos, suponemos que va a ser una distribución uniforme, pero no lo es, suele ser variable. Aquí también, como la zapata esta es una zapata medianera. Cuando la zapata es medianera se produce o esto incluso. Hay distribuciones no uniformes, no es como esto, uniforme. Aquí no, es trapezoidal o es triangular. Entonces, eso en cuanto a la distribución de presiones, no siempre es uniforme. Asentamientos, ¿qué es lo que pasa? Como dije en ese momento, puede que esta área, esta superficie, no sea lo suficientemente grande. Entonces, la zapata se va a hundir. Se hunde, ahí está. Estaba en amarillo y luego se hundió. Respecto de esta otra, esta había estado bien, pero esta estaba mal, entonces se hundió. ¿Y qué pasa si se hunde? La viga, bueno, la columna también desciende y la viga se flexa de esta manera. Aquí se fisura y aquí se fisura. Y son esfuerzos, estos esfuerzos, bueno, si aquí está fisurado es que hay esfuerzos, ¿no? Son esfuerzos
que no están contemplados durante el diseño. Cuando hemos hecho diseño, claro, era simplificado el diseño de vigas, pero igual, lo hemos hecho. No hemos contemplado estos esfuerzos, ¿no? No hemos contemplado esfuerzos por asentamiento. No se contemplan, no hacemos diseño con asentamiento. Suponemos que las zapatas están bien diseñadas y que no se van a asentar, o se van a asentar muy poco. Entonces hay que evitar estos asentamientos, y para eso hay que darle suficiente área a la zapata. No hay que basarse en área de zapata, es peligroso. Entonces, bueno, ese es el asentamiento. Disposiciones en obra, armadura mínima. Va a ser 18 por la base, por la altura. No la base, ¿qué base? Hay que ver en dos sentidos. Este gráfico es guía. Esta base y esta base. El lado B y el lado A. ¿Se va a ver dos armaduras mínimas? Sí, va a haber dos armaduras mínimas. Para el lado B, por eso dice armadura mínima en X, y para el lado A, armadura mínima en Y. Sí, hay dos armaduras mínimas. Unas que van a estar en este sentido, la armadura mínima en X, y otras que van a estar en ese sentido, la armadura mínima en Y. Son unos fierros que están así. La armadura está así está. Son parrillas que se forman ahí abajo. Como una losa, como una especie de losa. Bien, ¿qué más? El diámetro mínimo que puedo usar en zapatas son 12 milímetros. No puedo usar menos de esto. Más sí puedo usar, pero menos no. 12 es lo mínimo. Separación mínima, 10 centímetros. No puedo colocar una separación menor a 10 centímetros ni mayor a 30 centímetros. La máxima es 30 centímetros. ¿Qué más? Adhesión y anclaje. Como hemos visto, la zapata se va a deformar, el hormigón se va a deformar, y por supuesto el acero también se va a deformar. Queremos que el acero se deforme junto con el hormigón, que no haya deslizamiento de la barra de acero respecto del hormigón. Entonces solemos colocar estas patillas. Eso es para que haya adherencia y anclaje. Aquí está otro ejemplo. Entonces, ¿cómo se calcula eso? Es un proceso, no es difícil, pero es un poco laborioso. No lo vamos a hacer, simplemente vamos a asumir que ahí puede haber patillas. Bien. ¿Qué más? Otras consideraciones constructivas. A ver, ¿qué debo decir? Hay dos tipos de zapatas, las rígidas y las flexibles. ¿Cuáles son las flexibles? Algo como esto. Sé que es muy flexible esta zapata, ¿no? Se va a deformar bastante. Claro, le voy a dar una altura como para que no haya punzonamiento, no va a ser tan delgadita. Será algo como eso. Esa es una zapata flexible. Pero puede que por algún motivo yo prefiera colocar algo así. Esta no se va a deformar de esta manera. Bueno, sí se va a deformar, pero la deformación no se va a deformar tanto, ¿no? La deformación va a ser muy pequeña. Muy pequeña va a ser la deformación. ¿Por qué? Porque la altura es bastante significativa, ¿no? Entonces, esa es una zapata flexible y esa es una zapata rígida. Hay esos dos tipos de zapata. Nosotros nos vamos a centrar en las más comunes, que son las zapatas flexibles, como estas. Y de hecho, la guía de diseño simplificado, repito una vez más, pasó, esa es una guía de diseño, como lo dice, simplificado. No se hace así en la ingeniería, que hay muchos más factores que ver, pero ese es un diseño simplificado para que tengan una idea del tamaño de zapatos que podrían entrar, que podrían necesitar, o para que comprueben un plano de estructuras que les llegó, si son ustedes supervisores o directores de obra o algo así. Entonces hay esos dos tipos de zapata, y esta guía está pensada para zapatas flexibles. Bien, eso es todo en cuanto a la teoría. El siguiente video ya va a ser la resolución de un ejercicio.